Ya, estimado. Entonces, en esta segunda parte tenemos lista lo que es la configuración LAN. Comprobamos que los servicios funcionen, los servicios que se van a prestar a los clientes futuros en un hosting, que básicamente son estos: correo, espacio de almacenamiento mediante servicio FTP, un servicio web para montar páginas y base de datos, ¿cierto? Son como los servicios básicos que se integran para una plataforma. Ahora, este tema es cómo yo hago salir esto, ¿cierto? Porque hasta ahora está trabajando en una red LAN. En esta ocasión, tenemos simulado lo que es un router o un gateway de nivel mediana empresa, ¿cierto? Entonces, no es un router profesional, es un router pensado en una pequeña oficina, mediana empresa, para no de tanta capacidad. No va a poder mover tanto tráfico como un router ya profesional, que vamos a hacer en el siguiente taller. Pero sí lo que necesitamos saber ahora es cómo podría conectarse este equipo, cómo yo debo configurar para trabajar los puertos de comunicación, ¿cierto? Que desde el exterior deberían ser vistos hacia el interior de mi red. ¿Ya? Por eso nosotros anotamos ahora los puertos en un listado. Comencemos configurando el equipo, el router, doble clic. Router Gateway, claro. Eso es un equipo multifuncional. Por eso les nombré que un equipo no pensado en cierto nivel de gama alta, sino que es un equipo línea hogar o mediana empresa. Que un equipo en realidad yo no lo llamaría router Wi-Fi, lo llamaría router equipo multifuncional, porque tiene 3 servicios que corren sobre él. Es un equipo, una AP, un equipo de distribución inalámbrica. Por otro lado, este es un switch y por este lado es un router. Entonces es un 3 en 1 en realidad, ¿ya? 3 en 1. Vamos a la pestaña GUI, a la interfaz gráfica que tiene para configurar. Ana GUI, ¿cierto? Recuerden, como está en Packet Tracer, lo que está simulando es un equipo Linksys. ¿Ya? Linksys. ¿Por qué Linksys? Porque Linksys es una subsidiaria de Cisco. ¿Ya? Es como es la línea que tiene para equipos de mediana gama, ¿ya? Mediana gama. Lo único que tiene Cisco en este equipo es el sistema operativo que corre sobre él, que es el iOS. Pero el hardware es fabricado por otro externo, ¿ya? Pero eso marca la diferencia. Entonces, en este equipo Linksys, nosotros nos vamos a dar cuenta que tiene algunos servicios que está corriendo y los tenemos que configurar. Vamos a minimizar un poco la interfaz gráfica y vamos a notar lo que vamos a configurar. Este equipo, si bien nosotros notamos la dirección hace un momento o la clase anterior que va a ser la punto .1, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? Que iba a ser la 192, 168, 11, prefijo 24, ¿se acuerdan de eso también? La máscara. Esta dirección se denomina como dirección de red LAN. Por lo tanto, esta dirección LAN es la dirección interna del router, ¿ya? Dentro de la red local. Pero él también tiene que tener una dirección externa. Recuerden que él se centra en dos mundos, en la red local y en la red WAN. Por eso lo quisimos poner al medio. De aquí hacia afuera, él va a tener otra dirección IP. Y esa IP la vamos a declarar ahora. Va a ser la IP 200, 200, 200.2. Prefijo 24. Y esa va a ser una IP, ¿cierto? Llamada IP WAN o IP pública. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre la IP LAN y la IP WAN de este equipo? Es que la IP LAN yo la configuro, ¿ya? Dentro de una clase, dentro de un rango, por ejemplo una clase C. En cambio, esta IP WAN yo debo contratarla. Esa es la diferencia. Y se la debo contratar a un proveedor de internet. En realidad, arrendarla. Hace 10 años aproximadamente ya yo no puedo comprar dirección IP. ¿Ya? En los años 90 fue muy masivo comprar dirección IP. ¿Cómo lo hacía? Yo me acercaba a una organización, ¿ya? Me comunicaba, que se llamaba ICANN, ¿ya? Y la ICANN es un organismo que administraba las direcciones IP o rango alrededor del planeta. Entonces yo iba y la compraba con dólares con mi tarjeta de crédito, me comunicaba con ellos y les decía, ¿sabe qué? Yo necesito tantas direcciones IP para ponerla a mi router de nivel público, para poder que mi equipo sea visible desde el exterior, ¿ya? Entonces me asignaban mi IP y esa IP era única para mí. Nadie más en el planeta la podía usar. En cambio, el IP de red LAN se pueden repetir, ¿cierto? Porque cada uno las configura en su entorno, ¿ya? Eran baratas en ese tiempo. Estamos hablando de... El costo de una IP era de
$50, ¿ya? Y era bastante accesible y eso me identificaba que yo esa dirección IP la asignaba a la tarjeta WAN de un router y la tenía para mí, ¿ya? Y la tenía, ¿cierto?, solamente reservada para mí. Como esta IP se empezaron a agotar, nosotros estamos hablando de la IP versión 4, ¿cierto? La IP versión 4 es el protocolo que permite organizar las direcciones IP, en las cuales el número máximo son 4.000 millones de IP. El gran problema es que hoy día hay más de 20.000 millones de aparatos conectados y hay 4.000 millones de IP. ¿Qué pasó? Pasamos hace rato, ¿cierto?, el rango de IP disponible. ¿Qué se puede hacer hoy día? Yo no puedo ir, ni por la plata que yo tenga, ir y comprar un IP a este organismo. Entonces, ¿qué se hace? Yo debo ir donde un ISP, un proveedor de servicio de internet, como Entel, como Movistar u otro, y le digo, arriéndeme un IP que tienen ellos. Ellos las compraron en su momento y ahora las arriendan. Y yo pago mensual. Y el costo mensual, ¿cierto?, hoy día es bastante elevado en comparación a lo que costaba comprar un IP para toda la vida hace 15 años atrás. Hoy día está costando esto, en pesos chilenos. ¿Ya? Un IP. Entonces, si yo voy a implementar un servicio de hosting, debo considerar que también dentro de mis gastos debo tener mensualmente el pago de un IP. ¿Y para qué? Para que mis clientes a los cuales yo les voy a prestar uno de estos servicios internos puedan acceder a ellos, ¿ya? Aquí no me sirve un plan hogar. ¿Cuál es la diferencia con un plan hogar? Cuando usted contrata un plan de internet de 20.000 pesos, ¿ya?, que a usted, el proveedor de internet, este IP le está prestando una aleatoria. Y por lo tanto, este IP puede ser hoy día y mañana puede ser cualquier otra, la que esté disponible dentro del rango que tienen ellos. ¿Cuál es el tema de que yo tengo un IP aleatoria? ¿Cuál sería el rango o el problema mayor? Que los clientes que van a llegar a mis servicios que yo les voy a vender, recuerden que nosotros vamos a, en este caso, a ofrecer servicios, van a llegar un día y al otro día, ¿qué va a pasar? No van a encontrar mi dirección, no van a poder llegar a mi router y por lo tanto no van a poder llegar a los servicios que tengo adentro. Por lo tanto, yo necesito mantener una IP fija y por lo tanto debo arrendarla. Entonces ya es un gasto adicional que debo considerar, 200.000 pesos, ¿sí?, para implementar hosting. Lo que yo tengo adentro de esta empresa pueden ser máquinas físicas o pueden ser máquinas virtuales también, ¿cierto? Si yo quiero optimizar recursos. Nosotros podemos crear un emprendimiento de empresa de hosting, podemos, ¿por cierto? Ya sabemos qué cosas hay que ofrecer, ya sabemos algunas configuraciones, ya estamos considerando también el costo de una IP fija y además pública, ¿cierto?, que está hacia la red WAN. ¿Y qué otra cosa debería considerar además de arrendar la IP? El plan de, ¿cierto?, el plan de internet. Hay dos tipos de planes. ¿Ya? Uno de ellos es el plan ADSL y el otro es el plan DSL. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El plan ADSL es un plan denominado plan hogar, ¿ya?, que es el que comúnmente usted contrata y tiene la siguiente característica, que tiene una bajada, ¿cierto?, mayor en bytes, ¿cierto?, y la subida, ¿cierto?, es menor en bytes. Es decir, es un plan de tipo asíncrono. De hecho, la sigla ADSL significa línea de suscripción digital asincrónica. Y algo que es asincrónico es algo que es dispar. Por lo tanto, ¿por qué está pensado de esa forma? Como está pensado en línea hogar, al usuario le interesa bajar, pero no le interesa subir. En este caso, sería un ancho de banda mayor. ¿Para qué? ¿Cierto?, para descargar hacia la red. Pero lo que yo quiero acá no es descargar, lo que yo quiero es que salgan. Entonces no me sirve un plan, ¿cierto?, de tipo ADSL de hogar, un plan hogar para mi empresa de hosting que quiero implementar. Si esto lo quisiéramos reflejar en datos, un plan ADSL sería, por ejemplo, un plan de 80 megabits por segundo de bajada y de 4 megabits por segundo, ¿cierto?, de subida. ¿Nos sirve o no nos sirve? No nos sirve para nada. Para el usuario común en la casa, para ver películas, ahí le sirve, pero no para una empresa de hosting. Por lo tanto, usted tiene que cotizar ahora un plan de tipo DSL, que son pensados en qué, en la empresa.
donde el plan DSL, la bajada es igual a la subida. Por lo tanto es sincrónico, línea de suscripción digital, sincrónica. Estos planes no se caracterizan por tener tantas velocidades de descarga, pero lo que importa es que la descarga y la subida son iguales. Por ejemplo, sería 10 de bajada, 10 de subida. Y esos 10 se mantienen con el tiempo, que eso es importante, ¿ya? Un plan ADSL nunca va a lograr esa velocidad. Esa es la velocidad comercial que se vende, pero nunca es la real. En cambio, en un plan DSL sí le asegura al proveedor que siempre van a ser los 10 megabits por segundo de subida y de bajada. Esa es la gran diferencia. Y los costos. Este plan hogar, ¿cierto? Que usted viene la señorita, la promotora, le dice, este plan le va a costar, eso le va a costar mensual. 26.000 pesos. Que es accesible, ¿cierto? Accesible. Pero en cambio, su plan DSL, ¿cierto? Su plan DSL fácilmente puede tener el valor de este precio. ¿Pero qué? Le asegura que sea esa velocidad. En Chile ahora hace poco están limitados el tema de del ancho de banda, o sea, uno llega a un límite y se corta. Ya no hay planes, por ejemplo, que sean limitados. A ver, hay un concepto que nosotros lo vamos a aclarar bien ahora, que es importante que lo sepan, lo entiendan, cuando hablamos de ancho de banda, ¿ya? El ancho de banda, o bandwidth en inglés, el ancho de banda, no es lo mismo que banda ancha. ¿Ya? No es lo mismo. El ancho de banda es lo que yo mido en una red LAN. El ancho de banda es el tiempo que se demora un archivo, un tamaño de un archivo, ¿cierto?, en que sea copiado en otro dispositivo, pero ¿dentro de dónde? De la misma red local. Por lo tanto, yo puedo medir un ancho de banda, por ejemplo, de 100, ¿cierto? Y ojo, y se mide en esta norma, megabytes por segundo, con la mayúscula. ¿Qué significa? Que tengo 100 megabytes por segundo. Significa que yo pude transferir un archivo, por ejemplo, de este servidor a este otro servidor, un archivo de 100 megabytes en un segundo. ¿Pero dónde? Aquí, en este entorno local, ¿ya? En esta red local. En cambio, lo que usted contrata, en realidad, el tiempo que se demora en bajar un archivo desde el exterior hacia mi red, se llama tasa de transferencia. Por eso hay un tema lingüístico por ahí, en el cual se tiende a confundir, ¿ya? La tasa de transferencia se mide ¿dónde? En una red ¿de qué tipo? WAN, desde el exterior hacia mí, y es lo que me demoro en descargar un archivo de un servidor remoto, ¿ya? Y eso se mide en, no megabytes por segundo, se mide en megabit por segundo, que es una potencia 8 veces menor. El megabyte es 8 veces más que un megabit. Entonces no hay que confundir, ¿ya? Comercialmente a usted le venden mega, ¿cierto? Ah, un plan de megas, ¿pero de qué? ¿De megabit o megabyte? Cuando yo contrato un proveedor de internet, lo que contrato son megabits, no megabytes. Los megabytes están acá. Entonces, comercialmente suena bonita la cifra, pero no es real, ¿cierto? Entonces hay un tema de marketing también de por medio, y lo otro no queda claro esto. A usted le dicen, le vendo un ancho de banda, ¿cierto? Le dicen, un plano de ancho de banda de tanto. No, por lo que usted debería venderle es esto. Le estamos ofreciendo una tasa de transferencia en megabits por segundo. ¿Ya? Esa es la diferencia. Pero a ver si yo me preguntar, ya no hay planes que sean limitados, ahora son todos limitados. En una DSL también es limitada, o sea, llego a mi tasa de transferencia y se corta. No. Es el límite. Eso. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué es con límites y sin límites? Porque cuando yo contrato un servicio ADSL para hogar, esto además, ¿cierto?, de tener una velocidad de bajada mayor que la de subida, en las mejores condiciones, eso, yo estoy contratando 80 megabits por segundo, pero no van a ser megabits por segundo, vamos a descubrir eso. Es un medio de qué tipo? Compartido con otros usuarios. Por lo tanto, el mismo canal físico de comunicación, el mismo medio físico, ya sea cable coaxial,
fibra óptica lo estoy compartiendo con otro usuario. Por lo tanto, esto igual que las cañerías del agua. ¿Qué pasa en verano? Todos se están duchando a la misma hora. Una de las casas va a tener menos, ¿cierto?, regulación o menos acceso al agua. Va a salir menos, ¿cierto?, menos potencia el agua. Como esto es sin límite, es debido a que esto no es compartido, es dedicado. Por lo tanto, el proveedor de internet se asegura de poner un medio físico a mí. Ese cable que va a llegar de fibra óptica es para mí y no para otro usuario. Se aseguran que de la planta que se llama, la planta que se llama backbone telefónico o backbone de datos, que es esa central, llega un cable directamente hacia mí, pasando por distintos equipos, pero llega a mí y no lo comparto con el resto. Y puede ser coaxial, puede ser cable de cobre o podría ser fibra óptica. Esa es la gran diferencia. Como el canal de comunicaciones para mí, llega todo esa tasa de transferencia para mí dedicada. En cambio acá es una tasa de transferencia compartida. ¿De qué depende? De la cantidad de usuarios que existan en ese momento y los servicios TCP o UDP que usen los usuarios. ¿Se acuerdan cuando comentamos? Si hay varios usuarios que están viendo video o el partido en tiempo real, un partido de Chile, a la misma hora, ¿qué pasa con la tasa de transferencia de todos los usuarios? Se reduce, porque tienen que entender que hay que compartirse el protocolo UDP para todos en el mismo canal de comunicación. Un taco, es lo mismo que un taco en las calles, ¿cierto? No es lo mismo circular aquí a las 7 de la tarde que circular a las 5 de la mañana, ¿cierto? Es un tránsito expedito. Eso es lo que pasa con estos servicios. Tiene muchas condiciones, probabilidades para que no funcione a la velocidad indicada. En cambio acá, es como que usted tiene su calle privada. Anda a la velocidad que quiera, ¿cierto? No tiene límites, ¿cierto? Y anda a cualquier frecuencia hora del día. ¿Pero qué cuesta? Yo como ejemplo puse 150.000. No trabajo en el área comercial de venta, pero sí más o menos es como referencia de precio. Puede ser mucho más, ¿ya? Eso hay que consultarlo con alguien que se dedique a la venta de planes dedicados y te va a decir, esto es lo que cuenta. ¿Ya? Para que veamos la diferencia, y esto les quede más o menos claro, también lo vamos a hacer acá. A todo esto está en el video también para que lo asociemos. Supongamos que tú compras un plan hogar y tú contrataste un plan de 2, te dice la promotora, usted contrató un plan de 2 megas, ¿ya? ¿Listo? Y le contrató el plan a la promotora, ¿cierto? Le dijo, va a costarle ese plan 15.000 pesos, ¿ya? Y usted ahora tiene que sacar los cálculos para ver cuál va a ser la tasa de transferencia real, porque le dice, le estoy vendiendo 2 megas, pero ¿mega qué? ¿Megabyte o megabits? Recuerden, megabits. Por lo tanto, eso se transforma en 2048 por el valor real. ¿Qué cosa? Pero no megabits. Ahí tenemos kilobits por segundo. 2048 kilobits es lo mismo que decir 2 megabits, ¿cierto? Es la potencia. Ya, estamos ahí, estamos bien, ¿cierto? Sí. Eso estoy contratando y ese es el valor real. Lo vamos desglosando. Ahora, inmediatamente tú tienes que hacer esto. Divídelo por 8. Ya. ¿Qué valor me da? ¿Cierto? Los 2048 kilobits por segundo que estoy contratando, inmediatamente van a ser 256 kilobits. ¿Ya? Esa es la mayor velocidad de tasa de transferencia de descarga que yo voy a lograr en el plan que estoy contratando de 2 megabits. ¿Ya? Megabits, mega, entre comillas, que me está vendiendo. Siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones. Primero, debo estar conectado al equipo del proveedor de internet con un cable de 1 metro, ¿cierto? Y que sea categoría 6 de red. O sea, el PC conectado al router del proveedor. Directo, 1 metro. Segundo, ser el único usuario conectado. ¿Ya? Yo puedo lograr esa velocidad que recién sacamos bajo esa condición. Un usuario conectado, yo solo con mi PC y por cable de red a 1 metro directamente sin pasar por ningún aparato más. ¿Ya? Ya. ¿Qué pasa? La siguiente condición. No tengo el cable categoría 6 y no estoy conectado directamente al router o modem múltiple que me entrega el proveedor, pero estoy por red inalámbrica. Inmediatamente esos 256, al ser una red Wi-Fi, divídelo por 2.
Por lo tanto, si estoy en una red Wi-Fi, solo, nuevamente, ¿cierto? Como único usuario, puedo lograr esa máxima velocidad, 128 kilobits por segundo. ¿Ya? Solo usted. ¿Ya cuánto de distancia del equipo inalámbrico a una distancia menor a 10 metros? ¿Ya? O sea, estoy en la habitación, estoy dentro de la casa, por la red inalámbrica, solo. Si ahora usted comparte este servicio con más personas en la casa, ¿cierto? Por cada dispositivo o cada host conectado, usted va dividiendo por 2. Por ejemplo, 2 personas conectadas, cada uno tendría 64 kilobits por segundo. Así va. Si hay 4 usuarios, los 128 serían 32 kilobits por segundo. Entre más dispositivos conectados, están compartiendo, ¿cierto?, la tasa de transferencia. Entonces, una familia normal, ¿cierto?, normal, que tenga 4 dispositivos conectados al mismo tiempo, contratando ese plan, cada uno dispositivos podría tener como máximo 32 kilobits por segundo de tasa de transferencia en esas condiciones, con las mejores condiciones. ¿A cuánto? En una red inalámbrica, todos en la misma habitación a menos de 10 metros. Piensa usted que uno de los usuarios dispositivos va a estar viendo algo que trabaje por UDP. Está jugando. ¿Qué pasa con el ancho de banda del resto? Ancho de banda y la red local. La prioridad, ¿para quién va a ser? Para el dispositivo que está con UDP. Y el resto, con suerte, va a conectar. Esa es la realidad. Es el cálculo real para medir una tasa de transferencia, ¿ya?, en las condiciones. Entonces, es bastante falso lo que se ve. Lo que me ofrecen hoy día, lo que comencé comprando a lo que terminé obteniendo. ¿Ya? Entonces, hay variaciones. Cuando uno hace las mediciones en, por ejemplo, el speed test y muestra igual 2 megas, ¿no crees? Lo que muestra es la mejor condición, nada más que eso. No está probando descarga, no está probando tasa de transferencia, sino que está probando el tiempo que me demoro en ir a un servidor y volver. Es un ping lo que hace, es un ping. Pero no estoy descargando un archivo ni usando un servicio, es un ping. Este es el valor real que debía tenerlo claro cada cliente que compra un servicio y saber cuánto va a tener. ¿Ya? Y esa es la letra chica que está en el contrato, que dice que se mide por tasa de transferencia. ¿Ya? Tasa de transferencia. En cambio, todo lo demás, con un servicio DSL, me va a asegurar que existan esos 10 megabits por segundo siempre. ¿Ya? No son variables. Ojo, cuando yo contrato estos 80 megabits por segundo, también depende de acuerdo a la cantidad de usuarios conectados, no en mi casa, sino que también al medio físico. ¿Ya? Sí, profe, de esos 80 megas que usted contrata, si hay otra persona de la línea que usted contrata, no va a que se divide por 8, ¿verdad? No, la división es a nivel de interna. Es del equipo del router, esa medición que estamos sacando de tasa de transferencia es de aquí hacia adentro. Pero afuera, recuerda que con su medio compartido, tampoco los 80 van a ser 80. 75, 74, tiene oscilaciones. Tiene que ver con la distancia, el medio físico con que se transporta, ¿cierto? Y la cantidad de usuarios conectados en la red WAN. O sea, imagínese usted está en un condominio, llegan con fibra óptica y empieza a variar. En la red WAN, si hay otras personas fuera de la mía, ¿verdad? También hay variaciones. Que están viendo por UDP, descargando archivos, haciendo cualquier cosa por UDP, ¿también me va a afectar a mí? Claro. ¿O solo va a afectar dentro? Ojo, esos 80 es el cable que está afuera. Y las personas se van conectando a ese medio físico. Y también tiene variaciones. 80, 74, 72. El pic máximo que puede llegar es 80. Eso se refiere. ¿Ya? Generalmente lo que hacen los proveedores de internet, llegan con un medio físico de bastante alta velocidad, en este caso con fibra óptica, y con fibra óptica de 1 megabit por segundo, y de ahí empiezan a compartir para los distintos clientes. Y de ese gigabit que están transmitiendo o transfiriendo, empiezan a dividir. Ah, usted contrató un plan de 80 para allá, usted uno de 100 para allá, pero desde el mismo compartido. Entonces tiene variaciones. ¿Qué es lo que hacen hoy día? Entre más usuarios tengo, el mismo medio físico sigue siendo el que pusieron al principio.
¿Ya? O sea, instalan una fibra óptica de 1 gigabit por segundo y hoy día hay 100 clientes, pero el próximo año van a haber 200 clientes y siguen conectados al mismo gigabit. ¿Ya? Entonces hay un problema. Lo mismo que pasa hoy día en los servicios de alcantarillado en Curicó, por cierto. El alcantarillado sigue siendo el mismo de hace 20 años atrás y si nos damos cuenta la cantidad de población y casas que hay es mucho mayor, pero siguen siendo los mismos ductos. ¿Qué pasa? No da abasto el desagüe, ¿cierto? Cada vez mayor cantidad de números de clientes conectados por el mismo medio físico. ¿Qué pasa? Resultado, se tapan los alcantarillados, ¿cierto? Es lo mismo, imagínatelo, en los servicios, ¿cierto? Que son acá compartidos, en ADSL. ¿Ya? A esta parte, nosotros ya sabemos que tenemos que contratar una IP pública, ¿cierto? A un proveedor ISP, para que siempre seamos visibles para el resto. ¿Ya? Para el resto del mundo, jóvenes, para el resto del mundo, nosotros vamos a hacer ¿cuál IP? ¿Con cuál nos va a conocer el resto del mundo? 200. Con la 200, ¿cierto? Que la contratamos a un proveedor de internet. La pregunta es, si el mundo, ¿cierto? El mundo, que lo vamos a simular después con una nube, llega con la IP 200, ¿cómo sabe qué servicios hay adentro? Si para el resto del mundo somos una sola IP y adentro yo tengo 4 o 5 servicios, ¿qué es lo que diferencia para que cada servicio sea distinto? ¿Qué hay ahí? El puerto. Entonces, eso quiere decir que desde el exterior alguien va a llegar por la IP a conocer mi router, ¿cierto? Y quiere saber o quiero entrar a mi servicio web. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Me busca por el puerto 80. Si alguien, ¿cierto? O ese cliente quiere acceder a mis servicios de archivo, me va a ubicar por el puerto 21. Si alguien quiere conocer mi servicio de correo electrónico, por ejemplo, entrante, POP3, me va a conocer por el puerto 110. Y así sucesivamente, así funciona. Es una dirección IP que yo contrato y empiezo a derivar internamente. ¿Saben cómo llegar hacia mí? Y luego los puertos, el router identifica el puerto y lo reenvía a cada servicio interno. Y además de ello, para que sea más fácil, porque el usuario no va a saber el puerto, ¿qué es lo que hago? Hago un DNS. ¿Y qué es lo que hace el DNS? Hace esto. Mira, si yo basta que creo un servicio www, eso se asocia a ¿qué cosa? Eso, si yo hice... ¿Se acuerdan que yo hice eso en un principio? Y eso tiene referencia. ¿Qué pasa si yo hago esto? Esto es lo mismo que yo haga esto. Sí, pues es lo mismo. Entonces, ¿cómo me va a encontrar el cliente desde el exterior? Me va a encontrar así, ¿cierto? Me busca así, pero el router lo interpreta así. ¿Y gracias a quién? Al DNS. El DNS es el que se encarga de eso y asociado con el router. El router se encarga de verificar el puerto y el DNS se encarga de verificar el nombre. ¿Ya? En este caso, el DNS asocia el nombre al IP y el router que le agrega ahora con el puerto capa 4. Entonces así se hace más fácil. Imagínense usted aprenderse las IP de los servidores remotos más los puertos. Sería bastante complejo, ¿cierto? Usted accede nomás al servicio y el servicio deriva. ¿Ya? Esa es la forma eventual de trabajar. Entonces estamos en conjunto. Los DNS, nombres, los routers, puertos. El conjunto de ambas cosas me permite que sea yo visible para el exterior. Ahora es configurar esa parte, ¿por cierto? Empezar a identificarlo. Primero, ¿cierto? Vamos a agregar otro dispositivo, simulando que estamos contratando un servicio ¿de qué tipo? ¿DSL o ADSL? DSL, ¿cierto? Nosotros contratamos a un ISP, un servicio DSL. Por ejemplo, 10 de subida, ¿cierto? 10 de bajada. Lo arreglamos al tiro. 10 de subida, 10 de bajada. Medio disléxico ahí, ¿cierto? Un poco disléxico. ISP, DSL, 10 de subida, 10 de bajada. Ya, como referencia. Esos pueden ser más, ¿cierto? Y más caros, obviamente. Ya. Ahí yo no me meto mucho en el valor, el costo, no manejo esa cifra. Trabajo en las tecnologías, pero no en los valores comerciales. Así que esa más información se la da la misma empresa. Entonces, para eso, yo me vi la obligación de contratar un servicio de DSL porque voy a hacer una empresa de hosting y quiero que me ubiquen hacia el interior. Ya.
vamos a dar como referencia, vayan a la pestaña que se llama One Emulation, donde está la nubecita, ¿la pillaron? Abajo. Van a agregar la primera nube, la cloud, que va a representar ¿qué cosa esto? Internet, ¿cierto? Internet. El proveedor, ¿cierto? Que sale al exterior. Démosle un nombre y apellido, ya que está harto en la actualidad. Internet Movistar, ¿cierto? Movistar. Y Movistar debe, ¿cierto?, llegar hacia mi ubicación física mediante un equipo, ya, que se va a llamar DSL, ahí está, DSL Modem, ¿cierto? Que va a ser el dispositivo que ellos van a integrar y con el cual yo voy a poder conectarme, ¿cierto?, de la tecnología que llegan ellos, que puede ser del exterior, fibra óptica, telefónico u otro, hacia mi equipo de mi red LAN, ¿cierto?, que va a ser mi router. Ya. Se supone que el DSL llegaría con una fibra, ¿no? Desde el exterior, ya sea adentro, yo cambio tecnología. Ya. O otro medio, si no es la DSL. El DSL es dos, cable modem y DSL modem. DSL modem. Cable modem es para ADSL y DSL modem es DSL. ¿Ya? Estas las dos tecnologías, uno es para hogar y el otro empresa. Nosotros estamos contratando empresa, ¿cierto? Ya. Ahí. Y la nube se llama la cloud, la genérica, ¿cierto? La primera. Ya. ¿Vamos bien hasta ahí, cierto? Ya. El proveedor, cuando yo contrato este plan, me va a mandar la documentación de todos estos datos. O sea, yo no inventé el IP. Ellos me dicen, este IP va a ser, le entrego esta máscara, esta puerta de enlace, estos valores. Él me entrega esa información. Entonces, la información que yo voy a arrendarle, ¿cierto?, la vamos a continuar en esta etiqueta. ¿Cierto? Usted ya hizo el contrato con la empresa, ¿cierto?, proveedor ISP, va a contratar su DSL, su pago mensual, y le va a dar ellos los parámetros. Le dice, le vamos a entregar o le vamos a arrendar la IP 200, 200, 200.2, ¿cierto? Que ya la tenemos anotada. ¿Sí? ¿Con qué máscara? Con 24. Él me dice, le voy a entregar un gateway, que el gateway va a representar ¿qué cosa? Ahora, la sacamos, ¿cierto? Porque si nosotros adentro necesitamos un gateway, nuestro equipo necesita otro gateway, ¿cierto? Que va a ser la dirección de ellos que me van a entregar de salida. Y él me va a entregar la 200.200.200.1. Esto es referencial, ¿cierto? Imaginemos a formato referencial. Y él me va a entregar también datos DNS. Ya. Y él me va a asociar, por ejemplo, me va a decir los DNS públicos de Google. El 88, el 8888 y el 8844. ¿Por qué públicos y dos? Porque tienen que tener dos servidores DNS en caso de ¿qué cosa? De falla, ¿cierto? ¿Entregan los de Google Profe o...? Ellos tienen sus propios servidores DNS, pero también está la opción que tú uses los de Google, ¿ya? O los DNS públicos. Es solamente referencial. Entonces ellos me están entregando esto. A usted le va a llegar un correo, la documentación con la información para configurar, ¿cierto? Ahí está. Le dice, esto es lo que yo le voy a entregar, ¿cierto? Y usted configure ahora. Ya, configure. ¿Cómo conectamos? Primero. Y después ¿cómo vamos a configurar? El Internet Movistar, esa nube, ábrela con un doble clic. Doble clic. Y en realidad esa nube es un equipo que se llama backbone. Y un backbone representa los equipos que están en la planta del proveedor de Internet. Eso es lo que usted encuentra allá. ¿Ya? Y estos pueden ser de diversas tecnologías. Esto yo puedo salir con fibra óptica, puede salir con cable coaxial, si es ADSL, puede ser cierto Ethernet, etcétera. Son rack de equipos en los cuales hay tarjetas y cada una está conectada directamente a un cliente. O sea, si yo contraté fibra óptica, hay una tarjeta ahí dedicada para mí. En este caso yo estoy viendo un equipo, esto es un rack de equipos, ¿cierto? Por ejemplo, para darles como referencia, en la planta de Rauquén está el rack de comunicación, el backbone de Movistar, y tiene aproximadamente 1000 tarjetas de fibra óptica y cada una va para cada empresa de la zona, ¿no es cierto? Ya. Entre más clientes tengo, más tarjetas tengo que tener allá. Va creciendo, ¿cierto?, el bastidor. Ya. Entonces ahora vamos a conectar hacia afuera, hacia la nube, este DSL
va a usar cable telefónico, ¿ya? Entonces vamos a buscar el cable telefónico, que es el que está aquí, el phone, en línea prepicada, ¿lo encontraron? Phone, ¿ya? Y usted conecta desde el port 0, ¿ya?, al phone 4. O sea, desde la planta, cierto backbone telefónico va a llegar hacia mi empresa, cierto, al backbone, al modem 4. Si yo contratara fibra óptica, sería algo similar, fibra óptica desde acá a fibra óptica desde acá, ¿cierto? Depende de la tecnología. Aquí lo simulamos con cable telefónico, que se usa bastante para las redes DSL. ¿Ya? ¿Bien hasta ahí? ¿Cuál unión de la nube al...? El phone, cable telefónico, el prepicado. Phone. Por 0. De port 0 a modem 4. Modem 4. Modem 4. ¿Cierto? De acuerdo a la tecnología que usemos, pero tenemos que pensar que este cable, recuerde, no es un medio compartido, es un medio dedicado. Por lo tanto, ese cable va a llegar directamente a mi empresa. ¿Ya? Si es fibra óptica, va a ir, ¿cierto?, va pasando por bajo piso, ¿cierto? Va a pasar por las calles hasta llegar a mi empresa. La fibra óptica tiene un límite de distancia que puede ser 5 kilómetros, por lo tanto, por eso se pregunta primero si hay factibilidad técnica. Desde la central, del backbone, hasta la empresa, 5 kilómetros. ¿Ya? El cable telefónico también tiene distancia y se va regenerando la señal con algún dispositivo. Pero para que sepan, o sea, ¿En la fibra no se puede regenerar la señal? no, porque no son electrones, es luz. Para eso se ocupa un transceiver, un equipo que solamente amplifica la señal. La amplifica, no la regenera, la amplifica. Es como un espejo en realidad. Un espejo voy haciendo rebotar la luz, ya que es diferente. ¿Ya? En el otro regenera porque los voltajes se pierden. Los medios físicos como el cobre, ¿cierto?, se pierde por la distancia. ¿Cierto? Se llama atenuación, ese fenómeno. Entre más distancia tengo, son electrones que van chocando uno con el otro y van perdiendo potencia. Lo ideal es que siguen 5 volts, van llegando 4. Cuando llegan 4 volts, necesito levantarlo. Entonces es distinto. Acá no puedes reflejar más la luz. Un espejo, voy haciendo rebotar y puedo llegar infinitamente recorriendo el mundo haciendo rebotar, ¿cierto?, la luz. En este caso, luz o LED. Láser o LED, perdón. Son las dos tecnologías de fibra óptica. Láser o LED. Monomodo o multimodo. A ver, eso vamos en redes de comunicación, así que en cuarto año. Para darle más a fondo. Se van a llegar a cuarto año. ¿Ya? Tenemos entonces la fibra óptica o el cable telefónico de otro hacia el exterior. Aquí no me importa la distancia, no me importa porque eso se encarga el ISP, ¿cierto? De hecho, incluso deberíamos definirlo acá, marcarlo, una zona distinta. Y nosotros no nos metemos en este mundo. Esto sería WAN, ¿cierto? Para nosotros, la red WAN. Por lo tanto, nuestro router está entre los dos mundos, ¿cierto? Está ahí, al medio, me comunica la WAN con la LAN. ¿Yo configuro desde dónde? Como cliente. ¿Desde qué parte configuro? De aquí hacia adentro. Y yo recibo algo configurado de aquí hacia afuera. Eso yo llega predeterminado. ¿Ya? Luego, para la siguiente parte, ¿cómo conecto del modem DSL hacia el router que tengo yo acá? ¿Cierto? Uso cable de red. Ahora cable de red. Categoría 6, por ejemplo, Ethernet, del tipo derecho. El que se llama Straight Track. Cable derecho. Cable derecho. Y me queda disponible el puerto 1, es un puerto Ethernet, ¿cierto? O fase Ethernet. Y lo conecto, la pregunta, ¿a qué puerto de mi router Wi-Fi? A Internet, que es el puerto WAN, ¿cierto? Y los otros puertos son locales, van a la LAN. A Internet. ¿Bien hasta ahí? ¿Sí? Ahora sí vamos a entrar a configurar el equipo. De ahí yo no hice nada más porque eso, ¿cierto? Ya llega a los parámetros de tasa de transferencia, llega todo normado. Lo único que yo voy a agregar va a ser estos valores que me lo entregó el proveedor ISP. ¿Ya? Yo no lo invento, y llegan dados. Ellos me asignan esos valores. Entonces vamos a configurar nuestro router, que tiene dos partes, dos mundos. Aquí nos damos cuenta que tiene la parte WAN
y acá va a tener la parte LAN. Comencemos configurando la parte WAN. Si yo contratase un plan ADSL, la configuración debería ser de tipo WAN de HCP. Por lo tanto, yo ahí no hago nada, ¿cierto? ¿Y por qué de HCP? Recuerden, porque el proveedor me va entregando una IP pública distinta, ¿ya? Aleatorio, dinámica, y eso puede ir variando todos los días, ¿ya? Le preguntan, pero si yo nunca pago mi módem, ¿cómo el proveedor me va a cambiar la IP pública? ¿Se han fijado ustedes que cada ciertos días de la semana, en el caso de los decodificadores, se reinician, por ejemplo, los domingos remotamente a las 12 de la noche? ¿Qué es lo que está haciendo el proveedor de internet ahí? Se dio cuenta que su equipo tiene un IP y está siendo utilizada mucho tiempo, y lo que necesito es forzar el reinicio para entregarle otra. ¿Cuál es el problema con que utiliza la misma IP todo el tiempo? Porque tengo una cantidad de IPs para entregar y la cantidad de clientes es mayor. O sea, por ejemplo, Movistar, si trabaja con servicios ADSL, él tiene equipos o servidores que están preparados para entregar 500.000 IP y tiene 2 millones de clientes. ¿Cómo lo hago? Voy forzándolos para que los que no están en uso liberen su IP y la use otra persona. ¿Ya? Eso es lo que se hace. ¿Ya? O si no, tendría que dar infraestructura para tener 2 millones de IP para los 2 millones de clientes, y eso implica más servidores, más gastos, y no es rentable. Y la persona que está ocupando ese IP en ese momento, cuando se fuerza ¿cómo dice usted? El reinicio. Se obliga a reinicio. A que la libere y se le entrega a otra disponible. Y ese IP que está trabajando ahí. Te llega otra. Otra. De otro cliente que se está desocupando en ese momento. Se la ordenan. Claro, voy a ir viendo quién la está usando, cuánto tiempo llevo usándola, no, te la quito, se la paso a otro. Y van rotándose. Por lo tanto, a todos los clientes le van llegando distintas IP usadas, porque el rango es pequeño. Debo darle solvencia a todo. Puedo tener 2 millones de clientes, pero no todos están conectados al mismo tiempo, ¿cierto? Es por eso. ¿Ya? Pero como yo voy a hacer plan DSL, lo que contraté fue un IP de qué tipo? Estática, ¿cierto? Fue estática, cambió. Y se fijan que se abre otra pestaña ahora distinta. Y se va a mantener siempre para mí porque yo estoy parrendando la IP. ¿Ya? Y entonces ahora ¿qué voy a agregar? Los valores del IP que me entregó el proveedor ISP. Que vendría siendo la 200, 200, 200.2. Y esta es única para mí. Mientras pague el plan, por cierto, obviamente. Si yo termino del contrato, ese IP se la van a arrendar a otra persona. ¿Ya? La máscara también me la entregaron. Y la máscara 24, 255, 55.0. Ellos me entregaron una puerta de enlace también, un gateway. 200, 200, 201. Y me entregaron un servicio DNS público. El segundo servicio no se configura porque en el Packet Tracer viene bloqueado en el, ¿cierto? Como DNS opcional. ¿Ya? No viene para trabajarlo. Pero para que se entienda el concepto, ¿cierto? Por eso existe un DNS opcional, un secundario y un terciario. ¿Ya? Y ya tendría, ¿cierto? La IP que me estoy arrendando en forma pública. Públicas y además estáticas. Y las otras son, ¿cierto? Privadas y dinámicas. Vayan guardando el cambio en el router abajo en 6 settings, ¿cierto? Para que no pierdan el cambio. Y IP estática, recuerden que es DSL. Abajo 6 settings, para que guarden. ¿Bien hasta ahí o no? Sí. Bien hasta ahí. Y el que me entrega el proveedor. Bien hasta ahí. ¿Cierto? Esos parámetros no los inventamos nosotros, por lo tanto, es IP, las IP públicas, ¿cierto? Y dedicadas o para cada usuario no pueden ser repetibles en el planeta, son una por persona. Hay 4.000 millones de IPv4 dando vueltas, y de esas estamos arrendando una de ellas. ¿Ya? Ahora, si yo bajo más, deslizo más mi pestaña, hay otra caja donde yo configuro las IP LAN. De ahí configuremos lo que nos pide el ejercicio. ¿Cuál nos pide? La 1.1, ¿cierto? Entonces abajo, en la 1.1 yo modifico
Desactivo el servicio de DHCP porque no lo voy a trabajar en forma interna. Lo deshabilito. No quiero que entregue IP a nivel interno mi equipo. Porque lo voy a dar en forma manual, ¿cierto? Dimos estática al IP. Cuando son servidores son estáticos. No necesito un servicio de DHCP. Y grabo. ¿Todo bien hasta ahí? Sí. Voy a bajar los otros servicios del equipo porque no son necesarios para este taller. No entendí esto. Ya. Eso. El primer internet Perfecto. Le pegué un tag al proveedor de internet. Vamos a bajar la red inalámbrica. Hay una pestaña que dice Wireless Security. No vamos a trabajar red inalámbrica. Este router va a ser solamente router para nuestra ocasión, ¿cierto? Disabled. Disabled. Y guardando siempre. Ya le bajamos un servicio al router, ¿cierto? Lo estamos optimizando. Queremos, ¿cierto? Que sea router solamente. Eso es Wireless. wireless. No, wireless. Si yo bajo wireless, todo lo demás que es inalámbrico se desactiva, ¿cierto? Nada más. Solamente wireless. Y lo dejo en modo disabled. Disabled. Todo disabled. Ya. Entonces, al bloquear los accesos y restricciones del router, hay una parte donde dice aplicaciones bloqueadas. Si yo bloqueo aplicaciones de ahí, como por ejemplo Telnet o SNMP. Claro, esa es la parte corta fuego que hace firewall, porque además es firewall, además es servidor de HCP, además es router, además es AP y además switch. O sea, estamos con infinidad de cosas trabajando en el equipo. ¿Y al bloquear también optimizo el router o va a seguir ejecutando eso? Nosotros vamos a hacer algo ahora. Ahora vamos a trabajar en esa parte. Este equipo, ¿cierto? Hasta ahí va bien, ¿cierto? Ahora lo conecto a la red LAN. Sí, pero me perdí. Tengo 4 puertos disponibles de switch en el router y que se van a conectar, ¿cierto?, al otro equipo. Por ejemplo, voy a usar el puerto 1 y lo voy a conectar aquí, puerto acá, al 1. De 1 a 1. De 1 a 1. ¿Ya? Ethernet 1. De Ethernet 1, ¿cierto?, a 0.1. Falta la parte más importante a la que queremos llegar nosotros, que es el servicio. El ¿Sí? 01 el de arriba, ¿cierto? No el giga. Sí, el 0.1, porque espacio Ethernet son iguales, no son gigabit Ethernet. Ya. Nosotros vamos a configurar ahora ya el funcionamiento de un servicio que se llama traducción de direcciones de red. Recuerden, ¿cuántas direcciones IP contratamos? Públicas. ¿Cuántas contratamos? Una. ¿Cuántos equipos tenemos dentro de la red que queremos hacer salir servidores? 4. La pregunta es, tengo 2 opciones. Contratar una IP por cada servidor que está dentro y ya saben que el valor se va a incrementar bastante. O lo otro es contratar una dirección IP y hacer que mis equipos que están adentro salgan por la misma dirección IP, pero los diferencio por puertos, ¿cierto? Para diferenciar uno y otro. Lo que explicábamos hace un rato atrás, ¿cierto? Los puertos, que es lo más óptimo. Esa configuración o ese protocolo se llama NAT, ¿ya? El protocolo NAT, ¿ya? Network Address Translation, traducción de direcciones IP o de red. ¿Por qué se inventó este protocolo? Porque acuérdense que se agotaron las direcciones IP, lo que le comentaba. Hay más aparatos conectados que IP. Entonces, si yo tuviese 4 IPs contratadas acá, ya son 4 IPs que debo pagar, ¿cierto?, un precio más alto y son únicas para mí. Entonces, como yo tengo la opción de decir, ¿saben qué? Como están agotadas la IP y además son caras, prefiero contratar una y mis máquinas que están trabajando en forma interna, mi empresa de hosting, las diferencio por los puertos de comunicación. Entonces, por lo tanto, yo para el resto del mundo voy a hacer así, po. En la IP pública que tengo y cada máquina mía se va a diferenciar por un puerto. Pero técnicamente salgo por la misma dirección IP, ¿ya? Salgo por mucha IP y cada puerto diferencia un servicio interno. Eso es NAT. Traduce. Todas las direcciones internas salen por una. ¿Bien hasta ahí con el concepto, cierto? ¿Sí? ¿Duda? ¿No? ¿Clarito? ¿Clarito? Eso se llama traducción de dirección IP, ¿ya? O direcciones de red. Para que esto funcione, ¿cierto? Yo ahora tengo que ir al router nuevamente. ¿Ya? Esto está configurado y voy a habilitar o configurar
en esta parte no se llama textualmente NAT, pero se llama Application and Gaming, para que sea más fácil, ¿cierto?, entenderlo en los routers línea hogar. Lo que vamos a hacer nosotros va a ser NATeo o NAT, y vamos a empezar a asociar las direcciones IP internas con un puerto para que salgan con IP externa con un puerto, ¿cierto?, por la IP que contratamos. Y lo hacen de la siguiente forma. En Application and Gaming, ¿cierto? ¿Cierto? La IP interna la vamos a asociar A los servicios, y el router se encarga de sacarlo al exterior. Ya. O sea, lo que vamos a decir ahí es ¿Qué IP y qué puerto usan? Exacto. Y vamos a comenzar de la siguiente forma. ¿Cómo? Usted le tiene una IP la TO IP adres. ¿En qué parte? Ahí en la columna dice TO IP adres. Es que no he guardado los cambios, yo abrí y cerré el equipo. Ábrelo y ciérralo para que le aparezca. Ya. ¿Qué es lo que se hace en el NAT? Ya. Primero, la caja izquierda, escribo el nombre del servicio para que sea ordenado. Ya. Por ejemplo, ¿dónde sabes eso? Application and Gaming. Viene una caja para configurar los servicios de red. El nombre del protocolo y los puertos. Supongamos que el primero que queremos configurar es el HTTP. ¿Ya? Configuro HTTP. Le indico cuál va a ser el puerto interno de ese servicio y cuál va a ser el puerto externo. O sea, qué puerto usar adentro de la red y afuera de la red. ¿Cuál va a ser el HTTP? Está en el listado. ¿Cuál era? 80. Entonces lo declaro. Puerto 80 de afuera, puerto 80 de adentro, interno, externo. ¿Ya? ¿Sí? Declaro, ¿qué tipo de protocolo? Está TCP y UDP. Es un protocolo orientado a conexión. Recuerden que va a orientarse a verificar. Va a ser TCP. Y luego, donde dice, aquí IP, hago referencia al servidor que tiene ese servicio. ¿Cuál sería? El punto 2. Y lo habilito. Ya. Para que hagamos nada. Ya. Si ahora hago, por ejemplo, el HTTPS, sería el puerto 443 de entrada, de salida o interno externo, y también va a ser de protocolo TCP. ¿Qué máquina tiene ese puerto o servicio? La misma de 2, y lo voy habilitando. Ya. Y así voy sucesivamente. Después el DNS, que sería el puerto 53, está anotado en el listado de entrada y de salida. DNS también orientado a conexión, TCP, y la máquina va a ser la punto 3. Y así voy sucesivamente hacia abajo. Después, por ejemplo, el de correo, POP3, era el puerto 110, entrada y salida, necesita verificación de errores, TCP, y la máquina era la punto 4, ¿cierto? SMTP, puerto 25, TCP y la punto 4 también. Y por último, ¿cierto? Nos falta definir el de base de datos, que para nosotros era MySQL, ¿cierto? Como ejemplo lo dimos, ¿cierto? Dijimos que iba a ser MySQL, por dar una apreciación, o puede haber sido Oracle o otro. Y en el caso que sea MySQL, el puerto sería 3306. Supongamos que dentro de nuestro hosting vamos a prestar ese motor de base de datos, porque va a ser una plataforma libre. Vamos a usar Linux, por ejemplo. Si usásemos Windows, sería SQL Server con el puerto 1433, por ejemplo. Depende de la tecnología que use dentro de su hosting, el puerto que va a abrir. Por eso tiene que tenerlo claro. Como en el paquete tracer no hay ninguna de las dos, dimos por ejemplo MySQL. ¿Sí? Y sería TCP y sería la máquina 5. Igual activamos. El FTP nos faltó, creo, ¿cierto? FTP 21, 21.
FTP, ojo, se orienta a enviar, pero no a verificar. Por lo tanto, ¿qué sería? UDP, porque lo que interesa es la rapidez de descarga. ¿Y qué máquina tiene el FTP? La A2. ¿Ven? Ahí ya estamos creando nuestra nateo. El nateo se está refiriendo a cómo yo voy redireccionando puertos. Para nosotros, en forma interna, van a ser estos servicios en cada máquina distinta y se van a diferenciar por un puerto. En algunos casos, hay máquinas que tienen más de un servicio, ¿cierto? Pero para el resto del mundo, ¿cómo vamos a hacer? La IP pública. La IP 200, 200.2. Y nosotros internamente somos IP distintas, pero afuera somos una sola. Por eso la importancia del puerto. Y lo que estamos haciendo aquí es abriendo ese puerto en forma interna y externa para que los que accedan desde afuera, nuestros clientes, conozcan dónde estamos nosotros. Al primero que le van a preguntar va a ser al router, y el router después le pregunta al DNS, y el DNS hace el trabajo interno adentro. ¿Ya? Graben la configuración, que nos falta una parte más. 6 settings al final. 6 settings. ¿Ya? Víctor, muestra el setup. Hay una pestaña, ¿cierto? Dentro de esta misma configuración, que está ahí, que se llama DMZ, ¿cierto? ¿La pillaron? Sí. La DMZ. La DMZ, ¿cierto? Es la sigla de zona desmilitarizada. Desmilitarizada, ¿ya? La zona desmilitarizada es una zona que se maneja en las redes WAN, en la cual técnicamente es tener un equipo que está en la red LAN y hacerlo ver como si estuviese en la red WAN, como que estuviese tras el router, ¿ya? Es como en la guerra, una zona desmilitarizada es lo que está atrás de la trinchera, ¿cierto? Los que están dentro de la trinchera están protegidos y los que están tras de la trinchera están expuestos. Entonces, en esa zona DMZ, lo que se hace es dejar uno de estos equipos, que es el que van a ver o van a preguntar los usuarios directamente para llegar al resto. ¿Por cuál los usuarios desde el exterior deben conocer primero para llegar al otro equipo? DNS. El DNS. Por lo tanto, esta máquina yo la voy a dejar en la zona que se llama DMZ y la voy a dejar lógicamente afuera, pero físicamente va a estar dentro, ¿ya? ¿Para qué? Para que cuando los clientes consulten, por ejemplo, por www.aie.cl, ¿cierto? Esa es la forma de llegar hacia mí. Van a pasar por el router los va a revisar los puertos y va a decir, la dirección el nombre de dominio www.aie.cl está asociado a la dirección IP 200.200.2, puerto 80, y ahora vaya adentro, ¿cierto?, al servidor 192.168.1.2 y él tiene ese servicio asociado, ¿ya? Por lo tanto, para poder llegar a eso, esta máquina es técnicamente que hiciésemos esto, ¿cierto? La dejamos afuera, porque al DNS hay que preguntarle, ¿sí? Tenemos que llegar al DNS primero para que resuelva la búsqueda y todos los nombres. O si no lo dejamos afuera, van a tener que llegar como los usuarios a nosotros. Así, de esa forma. Van a llegar igual, pero es engorroso decirle un IP y un puerto, ¿cierto? Es mejor que lleguen de esta forma, ¿ya? Entonces usted en la DMZ tiene dos opciones para hacer, o una ventaja y desventaja. Vamos a ser conocidos en el mundo con un nombre, ¿cierto? Pero la desventaja es que este equipo puede quedar expuesto a cualquier ataque, porque no está protegido tras un cortafuegos, ¿ya? Técnicamente está expuesto al mundo. Los servidores DNS tienen que estar en las DMZ, siempre, cuando a ustedes les toque configurar. De lo contrario, va a trabajar como DNS, pero aquí adentro, y no nos sirve de mucho. La idea es que el DNS salga al exterior y lo vean desde afuera, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que haría usted acá? En la DMZ, habilita la función DMZ, la habilita, y abajo dice Destination IP Address. ¿A quién va a dejar? ¿A qué? Al punto 3. Punto 3. Y luego guarda. De esa forma, esa máquina queda expuesta al exterior. Va a ser el primer equipo que van a encontrar los clientes. ¿En qué otra función o qué otra
uso usted le daría a la DMZ? Por ejemplo, si aquí adentro de mi red tuviese una cámara de vigilancia. Por ejemplo, tengo una cámara y quiero verla desde afuera. La cámara, ¿cierto?, va a usar un puerto y va a estar configurada muy similar a esto, ¿cierto? Y esa cámara también la debo dejar ¿dónde? En la DMZ, para que sea vista desde el exterior. Si usted no la deja en la DMZ, esa cámara de vigilancia que tenéis en la casa va a verla en forma local, pero nunca desde una aplicación móvil o nunca desde una interfaz web, desde afuera. Sí, usted podría aplicar este concepto para muchas cosas, ¿cierto? Aquí lo estamos aplicando para servicios de hosting, pero pueden ser servicios de, no sé, un servidor de videojuegos, tiene que saber que hay puertos y DMZ, un servidor de archivo, una nube privada, lo que usted quiera, lo que usted estime conveniente, ¿ya? Todo depende de qué cosa, de los puertos de comunicación a utilizar. ¿Ya? De esa forma nosotros ahora ya quedamos o tenemos arriba nuestra empresa de hosting. Desde el exterior somos visualizados por un nombre, ¿cierto? Ya que lo que primero preguntamos es acá, ¿se acuerdan de eso? Luego, ¿qué pasa? De la DMZ pasa al router y el router deriva a cada uno de los servicios que está dentro. Y el proceso inverso también es similar. Los servicios después retornan por un puerto y salen como respuesta al cliente. ¿Ya? Hasta ahí llegamos con este taller, para que lo guarden. Taller 1. El primero